Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que nos da de poder estar reunidos para estudiar la palabra de Dios y que ustedes y también yo podamos aprender mucho acerca de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión que tenemos los domingos en la mañana y que hacemos una reflexión acerca de la palabra de Dios. Por supuesto, seguimos enviando un saludo a todos los miembros de la Iglesia Bautista Betania y a todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo vencer de lo que nos distrae nuestra atención. Nosotros tenemos un objetivo bien claro. Nosotros tenemos un objetivo en el cual Dios nos ha encomendado. Nosotros tenemos el objetivo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso es una encomienda que Dios nos ha dado. La gran comisión que nosotros tenemos y que tenemos que cumplirla, ¿verdad?, a cabalidad. Todo cristiano, toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón, tiene esta comisión que realizar. Es bueno adorar al Señor, es bueno congregarnos, es bueno ir a la iglesia, es bueno adorar al Señor, que tenemos que hacerlo todos los días, pero una de las cosas principales de la iglesia y que no puede perder ese objetivo es predicar la palabra de Dios. Pero hay cosas que nos distraen, así como Nehemías, ¿verdad? En el libro de Nehemías, nosotros podemos ver que habían cosas que lo distraían. Y por eso vamos a buscar en el libro de Nehemías, el libro de Nehemías capítulo 6. El libro de Nehemías capítulo 6, versículos 15 y 16. Repito, el libro de Nehemías capítulo 6, versículos 15 y 16 que dice: Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron a todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Vamos a orar, vamos a colocarnos en manos de Dios y pedirle a Dios que nos dé sabiduría en todo. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, Señor. Y ella nos habla a cada momento, Señor. Y que esta palabra, Señor, que nosotros vamos a meditar en esta mañana, Señor, tú nos ayudes a entenderla y que nos ayudes a depositarla en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo elevamos esta oración, Padre Santo. Amén y amén. Nos ponemos un poco en el contexto, ¿verdad?, que estamos hablando acerca de Nehemías. Nehemías fue un hombre llamado por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido destruidos. Después de tantos años de estar en cautiverio, muchos de los judíos regresaron a Jerusalén. Y Nehemías tenía la misión de reconstruir los muros de Jerusalén. Sin embargo, hubo muchas cosas que trataron de impedir que él hiciera ese trabajo. Las distracciones, las cosas que no tienen nada que ver con el trabajo que nosotros hacemos, pero nos pueden impedir que nosotros hagamos ese trabajo. Las cosas que distraen nuestra atención tienen el potencial de desviarnos de nuestro objetivo principal. Los chismes, las críticas, la presión económica, los problemas de salud, los conflictos, la alabanza a los demás, cualquiera de estas cosas pueden hacer que nos alejemos del plan perfecto de Dios. Lo que Dios tiene, ¿verdad?, para nosotros, o lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
En este libro de Nehemías podemos ver varias cosas que nos enseña a no distraernos y a darle mucho valor a varias cosas. Y una de ellas, o el primero de ellas, es tener nuestro propósito claro. Nosotros tenemos que tener el propósito que Dios nos ha dado, lo tenemos que tener bien claro. Nehemías temía al Señor y se aplicó a realizar conscientemente el trabajo que Dios le había encomendado. No tenía una mente dividida. Al fijar nuestra atención en el plan de Dios, nuestra mente se mantendrá fija en el objetivo sin importar las dificultades. Nosotros tenemos que tener el objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo que Dios nos ha dado? Y nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Como decía al principio, uno de los grandes objetivos que nosotros tenemos como iglesia es predicar la palabra de Dios. Pero hay cosas que nos pueden desviar de eso. Pero a lo mejor también Dios te ha dado algo más. Algo más que tú necesitas concentrarte en eso, en ese trabajo que Dios te ha dado, que Dios ha puesto en tu vida, en tu corazón, y tú tienes que enfocarte bien en ese propósito y estar bien claro en el propósito que Dios te ha dado. La segunda cosa que nosotros tenemos que también tener en cuenta y darle mucho valor es a la obediencia. El Señor quiere bendecirnos y mostrarnos su favor. Él estará siempre con nosotros, pero la obediencia a Él es algo fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros siempre debemos obedecer a Dios. Esta conciencia debe darnos confianza como la tuvo Nehemías. El trabajo que iba a hacer Nehemías no era fácil, pero él estaba consciente en lo que iba a hacer y sobre todo tenía confianza en Dios y siempre obedeció a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros estamos dispuestos a seguir lo que Dios nos dice, realmente nosotros podemos alcanzar grandes cosas. El problema es cuando nosotros empezamos a desobedecer a Dios y vienen muchas consecuencias por nuestra desobediencia y allí nos podemos desviar del propósito que Dios nos ha dado. La tercera cosa que tenemos que hacer y darle mucho valor es a la responsabilidad. Nehemías tenía una gran responsabilidad, un gran trabajo que hacer. De hecho, varios quisieron hacerlo desviar de ese trabajo. Le decía, Nehemías, ven, vamos a conversar, vamos a reunirnos. Algunos de las personas o de los enemigos que tenía Nehemías. Y Nehemías siempre le dijo, no puedo ir. Tengo un gran trabajo que realizar. Y él sabía que tenía una gran responsabilidad en sus manos. Pero también él tenía que dar cuenta al rey de lo que él estaba haciendo. Esa es parte de la responsabilidad. De que nosotros nos enfoquemos en el trabajo, estemos haciendo bien nuestro trabajo, no nos distraigamos, pero también tenemos que dar cuenta del trabajo que nosotros estamos haciendo. Nosotros también un día tenemos que dar cuenta al gran rey y de cómo usamos los recursos y dones que hemos recibido de parte de Dios. Nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. Y Dios nos va a pedir cuenta de eso que Él nos ha dado, de los recursos que Él nos ha dado. El rey le dio a Nehemías muchos recursos, pero él tenía que dar cuenta de cada una de estas cosas. Cuando estemos delante de Dios, delante de la presencia de nuestro Señor, y Él nos diga, por ejemplo, cuántas personas nosotros le predicamos en el Evangelio. Ni siquiera, yo creo que nos va a preguntar cuántas personas se convirtieron, porque nosotros no convertimos a las personas. Nosotros no hacemos que la persona se convierta.
pero sí es nuestra responsabilidad que nosotros le prediquemos la palabra de Dios a todas las personas. Y siempre tenemos la oportunidad de predicarle. Pero aparte de eso, nosotros tenemos responsabilidades en la iglesia y tenemos que cumplir nuestras responsabilidades. Dios nos ha dado dones que nosotros tenemos que enfocar nuestro trabajo dentro de la iglesia. Cómo nosotros estamos administrando, cómo nosotros estamos realizando ese trabajo, esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado. Y nosotros le tenemos que dar cuenta a Dios por eso. También nos ha dado una familia y somos responsables por ello. Y cómo nosotros la hemos guiado, cómo nosotros la hemos hablado de la palabra de Dios, cómo nosotros la hemos instruido en la palabra de Dios. También tenemos que darle cuenta a Dios por eso. Por eso tenemos que cumplir a cabalidad esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Y en último lugar, debemos perseverar en nuestras vidas de oración. Y hay muchas cosas que nosotros podemos hablar que siempre vamos a llegar al punto de la oración. Próximamente vamos a hablar de los hábitos para tener una vida consagrada a Dios. Y una de las cosas es la vida de oración. Tenemos que orar. Cuando los israelitas eran ridiculizados, no podían hacer nada para detener las burlas de sus oponentes. Por eso Nehemías oraba. Y el pueblo recibía fuerzas para continuar. Cuando el complot se agravó, todos clamaron a Dios, quien no solo dio discernimiento a su pueblo, sino que también frustró los planes del enemigo. La oración es fundamental dentro de la vida del Hijo de Dios, dentro de la vida de un seguidor de Dios. Si nosotros oramos, realmente nosotros vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Pero es fundamental que nosotros oremos. No una vez, de vez en cuando. No, nosotros tenemos que orar siempre. Tenemos que orar todos los días. A cada momento nosotros tenemos que tener siempre una vida de oración. Cuando nosotros salimos a la calle, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos ponga en nuestro camino una persona para predicar el Evangelio de Cristo. Cuando estamos realizando nuestro trabajo en la iglesia, nosotros tenemos que colocar eso en manos de Dios. Nosotros los pastores, cuando vamos a predicar, tenemos que poner delante de Dios qué vamos a predicar, qué vamos a decir, y que Dios nos coloque palabras para que nosotros podamos hablarle a los creyentes. Siempre tenemos que orar. Es fundamental que nosotros siempre tengamos una vida de oración. Nehemías y todo el pueblo terminó el proyecto en 52 días, cosas que nadie, pensaba que lo iban a hacer. Dios puede hacer grandes cosas en y a través de nosotros. Dejemos que Dios nos use para que esos grandes trabajos que Él tiene para nosotros, y pongamos atención a lo que estemos llamados a hacer. Así como Dios usó a Nehemías, Dios usó a Moisés, Dios usó a grandes personas, a nosotros también nos puede usar. Y nosotros estemos siempre atentos a eso de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Que realmente Dios nos ayude, que realmente Dios nos guíe y nos concentremos mucho en ese trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te cuide de todo mal. Dios te ayude en todo y Dios te dé sabiduría siempre en todo.